La mujer del corral. Aún recuerdo aquella noche con una intensidad inusitada, como si el tiempo se hubiera detenido solo para permitirme vivir lo inexplicable. Mi abuelo tenía un rancho en Chihuahua, un sitio que siempre había desprendido una extraña mezcla de tranquilidad y misterio. Crecer entre historias y leyendas de la región me impregnó desde muy temprana edad con un extraño presentimiento de que, en ocasiones, lo inexplicable se entrelaza con lo cotidiano. Hoy, me dispongo a relatar aquella experiencia que marcó mi vida para siempre, una experiencia en la que el velo entre este mundo y el otro se volvió peligrosamente fino. Desde que era niño, las historias de fantasmas y espíritus vagaban por la familia, pero ninguna había encendido mi curiosidad tanto como la leyenda de la mujer del corral. Todo comenzó una noche en que mi abuelo, siempre lleno de una sabiduría inexplicable, me contaba relatos mientras nos sentábamos frente al fuego. Con voz pausada y mirada distante, describía cómo, en una de esas noches en las que la luna se ocultaba tras gruesas nubes, mientras cuidaba el ganado, escuchó a alguien llorar cerca del corral. Al acercarse, vio a una mujer vestida de blanco, descalza, en un estado de aparente desesperación, parada junto a las vacas. Mi abuelo relataba que, al gritarle, ella se volvió de espaldas y, sin dejar rastro de su rostro, comenzó a flotar, desapareciendo ante sus propios ojos. A la mañana siguiente, entre la confusión, encontró una de las vacas muerta, sin una sola gota de sangre, y al inspeccionar el pozo con cuerdas y una cámara, descubrió que no tenía fondo visible. Aunque en ese momento yo no comprendía del todo el impacto de sus palabras, con el paso de los años, cada uno de esos detalles se agolpaba en mi mente hasta cobrar un significado oscuro e inquietante. Mi propia experiencia, oculta entre sombras y susurros, se iría sumando a aquella larga tradición de leyendas. Decidí volver al rancho muchos años después, cargando conmigo la inquietud de querer descubrir si la historia de la mujer del corral era más que una simple leyenda familiar. Habían pasado casi 10 años desde la última visita y el rancho, aunque aparentemente intacto, mostraba las marcas del abandono y del paso del tiempo. Al arribar, el paisaje me recibió con un silencio abrumador, apenas roto por el ulular del viento que serpenteaba a través de los antiguos corrales y el destello pálido de la luna. Con cada paso que daba, sentía cómo la atmósfera se impregnaba de una tensión sobrenatural. Recordaba las palabras de mi abuelo y me dije a mí mismo que debía mantener la mente fría, a pesar de que mi interior se agitaba en una mezcla de excitación y terror. La primera noche, mientras inspeccionaba el corral en busca de signos que pudieran confirmar la leyenda, el ambiente se tornó insólitamente pesado. Con mi linterna en mano, recorrí el perímetro, tratando de captar cualquier señal de movimiento o sonido anómalo. De pronto, en lo que parecía un instante suspendido, escuché nuevamente un suave llanto que se desvanecía con el viento. Mi corazón latía a un ritmo frenético, pero decidí seguir avanzando, pues sentía que había algo que debía ver. A lo lejos, entre las sombras de las estructuras viejas y desgastadas, distinguí una figura. Ella estaba vestida con un largo vestido blanco que parecía brillar con una luz propia, contrastando con la oscuridad circundante. Mi respiración se volvió casi imperceptible. Cada músculo de mi cuerpo se tensó en un reflejo de temor y fascinación. Al acercarme, noté que sus pies descalzos apenas tocaban el suelo, flotando de manera casi antinatural. Con voz temblorosa, la llamé, tratando de encontrar una calma que no estaba presente en mis nervios. Fue entonces cuando, de manera repentina, la figura giró y, para mi horror, no pude distinguir sus rasgos, pues su rostro se había desvanecido en la penumbra, dejando solo el eco de un grito silencioso y perturbador. Durante los días siguientes, la inercia que me impulsaba a descubrir la verdad se volvió abrumadora. Revisé meticulosamente cada rincón del rancho, especialmente el corral y el pozo que, según la leyenda familiar, no mostraba fondo. Con equipo de grabación y mi cámara, documenté cada detalle, intentando capturar alguna evidencia de lo inusual. La cámara me mostró imágenes extrañas, sombras que parecían moverse con vida propia y, en algunas tomas, contornos que se confundían con la silueta de una mujer. Cada imagen era un recordatorio de que la supuesta leyenda no era fruto de la imaginación de mi abuelo, sino de algo real, algo que aún habitaba en aquellos terrenos.
La historia personal de la mujer comenzó a tejerse en mi mente al revisar antiguos documentos y cartas familiares. Descubrí que, hacía décadas, una mujer había sido vista cerca del rancho, involucrada en misteriosas desapariciones y rumores oscuros que hablaban de pactos con fuerzas desconocidas. Algunos decían que fue injustamente acusada y ejecutada, mientras que otros murmuraban que su espíritu había regresado, consumido por un rencor eterno. A medida que buceaba en estos relatos, noté paralelismos inquietantes con la aparición que presencié aquella noche. Mi investigación me llevó a descubrir correspondencias olvidadas, diarios en los que se relataban episodios paranormales y testimonios de vecinos que aseguraban haber visto figuras similares en momentos de soledad y penumbra. Nunca pude olvidar el pozo. La mañana siguiente a la aparición, decidí que debía ser analizado con detenimiento. Equipado con una cuerda larga y una cámara especial, empecé a descender, dispuesta a capturar su misterio. La cuerda, aunque resistente, parecía perder algo de magia en esos momentos, y mientras bajaba, me inundaba la sensación de estar adentrándome en un abismo temporal, como si cada metro descendido revelara secretos olvidados por el tiempo. Llegué a un punto en el que la oscuridad era absoluta, y por un instante, la soledad del lugar me hizo dudar de lo que estaba haciendo. Pero la determinación de descubrir la verdad fue más fuerte que cualquier temor. Fue en ese preciso momento cuando la cámara captó algo que jamás olvidaría, una sombra errática que parecía moverse en sentido contrario al tiempo, como si el pozo fuera un portal hacia otro reino. La imagen era borrosa, pero la sugestión de que la leyenda escondía más de lo que se veía era innegable. Decidí entonces ascender, con la certeza de que aquello era solo la punta del iceberg de una verdad oculta bajo capas y capas de misterio ancestral. Esa misma noche, mientras escribía mis anotaciones en una vieja libreta, empecé a sentir una presencia en la habitación de la casa del rancho. Al principio, creí que se trataba de la imaginación, producto del agotamiento y la tensión acumulada. Sin embargo, no tardé en percibir susurros en un idioma que no lograba entender, voces que parecían emanar desde las paredes, mezclándose con el crujir del suelo bajo mis pies. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Miré por la ventana, esperando ver alguna figura en el exterior, y no tardé en descubrir que la luz de la luna revelaba la silueta del corral, donde la misma mujer en blanco parecía danzar en la oscuridad, como invitándome a descubrir sus secretos. Aquellas voces me dejaron marcada, se trataban de lamentos, clamores de un alma atormentada, que daban cuenta de un sufrimiento profundo y ancestral. Esta revelación me obligó a enfrentar el hecho de que quizás no era el único que había sentido la presencia de esa mujer. Los ecos del pasado resonaban en cada rincón, y la conexión entre los hechos de mi abuelo y los fenómenos recientes se volvía cada día más innegable. La investigación adquirió una nueva dimensión cuando, durante una profunda conversación con un viejo amigo de la familia, descubrí que mi linaje estaba inextricablemente ligado a la historia de la mujer del corral. Según relatos orales transmitidos de generación en generación, un antepasado mío había sido testigo de un pacto oscuro, forjado en una época en la que las fuerzas sobrenaturales caminaban de la mano con el destino de las familias en la región. Se decía que aquel pacto había desatado una maldición que condenaba a ciertos miembros de nuestra familia a ser guardianes involuntarios de un secreto inhumano y a confrontar a esa presencia una y otra vez. Esa revelación me llenó de inquietud y desconcierto. ¿Sería que mi reencuentro con el rancho y la aparición se debían a un destino preestablecido, una maldición heredada? La idea se anidaba en mi mente, y cada nuevo fenómeno parecía respaldar esa teoría. Mi alma se debatía entre la incredulidad y la aceptación, mientras la historia de mi familia se entrelazaba cada vez más con la leyenda que había perseguido mis pasos desde mi niñez. El clímax de mi odisea llegó en una de esas noches en las que el silencio es casi ensordecedor. Decidido a desentrañar por completo el misterio, organicé una vigilia en el corral, armado con grabadoras, cámaras y una determinación férrea. El ambiente se tornó irreal cuando, al son de un viento helado, se hicieron presentes sonidos que no podían atribuirse al ganado o a la naturaleza. Eran, sin duda, susurros que parecían llevar un mensaje, un relato enterrado en la memoria del lugar. Mientras la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a perder su brillo a favor de una neblina que se cernía sobre el rancho, distinguí nuevamente a la mujer del corral.
Esta vez, sin embargo, su aparición fue más dramática y tangible. Se materializó ante mí como si el velo entre nuestro mundo y el otro se hubiese disuelto por completo. Con pasos lentos y medidos, se acercó flotando, cada uno de sus movimientos impregnado de una melancolía inhumana. Su figura se movía con la elegancia de un adiós eterno, y aunque su rostro estaba envuelto en sombras, pude intuir una tristeza inmensa en sus gestos. Intenté comunicarme, pero las palabras parecían atrapadas en el mismo aire espectral que los rodeaba. Fue entonces cuando, en medio de ese silencio sepulcral, la mujer comenzó a hablar. No se percibía una voz humana, sino una mezcla de susurros y ecos de otra época, como si la misma tierra hablara a través de ella. Me contó que había sido una mujer condenada injustamente, víctima de intrigas y oscuras manipulaciones, y que su espíritu estaba atado a aquel lugar para buscar justicia y redención. Sus palabras, llenas de pesar y resignación, me hicieron dudar de la propia realidad, pero a la vez me impulsaron a descubrir la verdad oculta tras tanta barbarie. Esa revelación de la mujer del corral resultó ser la clave para conectar los múltiples episodios paranormales que había presenciado. Comencé a investigar los registros históricos del lugar, a entrevistar a ancianos del pueblo y a revisar documentos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Pronto descubrí que, efectivamente, mi familia había estado en el centro de un conflicto que había marcado no solo a nuestra estirpe, sino también a la comunidad en general. En los albores del siglo pasado, mi bisabuelo se vio envuelto en disputas de tierras y poder, y en medio de aquel tumulto, una mujer inocente fue acusada de traición y de practicar artes prohibidas. Su trágico destino y la injusticia que sufrió se convirtieron en materia de leyenda, y su espíritu, enfurecido y dolido, encontró un medio de expresarse en el mismo rancho, esperando ser liberado de la opresión que la condenaba a vagar entre sombras. Mientras recopilaba cada fragmento de la verdad, empecé a sospechar que el pozo sin fondo era mucho más que un simple agujero en la tierra. Era, quizás, el receptáculo de todas las energías negativas que se habían acumulado en el rancho a lo largo de décadas de injusticia y sufrimiento. Cada objeto, cada sonido inexplicable, parecía converger en ese abismo, como si este fuera el epicentro de la maldición. Una noche decidí sumergirme nuevamente en él, no solo para corroborar mis sospechas, sino para intentar romper el ciclo de terror que había atormentado a mi familia. Con mis herramientas y acompañado únicamente por el murmullo constante del viento, descendí por el pozo. La sensación era aterradora, como si estuviera siendo absorbido en un vórtice de oscuridad primordial. Mientras caía, por momentos, creí ver imágenes del pasado, rostros distorsionados, gritos silenciados y escenas de una violencia inconcebible. Fue como revivir, en un frenesí de emociones, todo el dolor acumulado de aquellos que habían sido olvidados. En el fondo de aquel pozo, descubrí algo que jamás hubiera imaginado, una pequeña caja metálica cubierta de inscripciones antiguas. Con manos temblorosas, la abrí y en su interior encontré un diario manuscrito, con páginas amarillentas y palabras escritas con un trazo que parecía fluir con lágrimas. Allí se narraba la verdadera historia de la mujer acusada injustamente, de cómo fue manipulada por aquellos que anhelaban el poder y la tierra, y de cómo había invocado una maldición para proteger a los inocentes. El diario contenía confesiones, oraciones y, sobre todo, una súplica por perdón. Comprendí que aquello no era solo una historia de terror, sino un clamor eterno por la justicia y la redención. Entendí que el espíritu de la mujer del corral se mantenía atrapado en un ciclo de ira y pena porque nunca había recibido el reconocimiento que merecía. Mi misión, de alguna forma, se transformó en una búsqueda para liberarla, para darle a su alma la paz que tanto ansiaba. Fue una decisión dura, pues implicaba enfrentar no solo al espectro, sino también a las sombras del pasado que habían condenado a mi familia durante generaciones. Con el diario en mano, regresé a la sala principal del rancho, donde tras largas horas de estudio y reflexión, decidí realizar un pequeño ritual, una mezcla de antiguas oraciones familiares y súplicas por el perdón, con la esperanza de redimir tanto a la mujer como a mi propia estirpe. La madrugada en que ejecuté el ritual se perfiló como una de las noches más intensas y aterradoras de mi existencia.
Con la luna llena iluminando débilmente el paisaje, me arrodillé frente al pozo, sintiendo el peso de todas aquellas voces que clamaban justicia. Leí las palabras del diario en voz alta, dejando que el eco de mi voz se mezclara con el murmullo ancestral del viento. Por unos instantes, la atmósfera parecía cargarse de una energía casi palpable, y pude notar cómo el ambiente alrededor se volvía irreal, como suspendido en el tiempo. El clímax de la ceremonia se alcanzó cuando, de la nada, la mujer del corral se manifestó nuevamente. Esta vez su presencia era distinta, ya no se veía la furia ni la desesperación de sus anteriores apariciones, sino una calma abrumadora. Se acercó despacio, y en un gesto casi maternal, extendió sus manos hacia mí. Fue en ese preciso instante en el que comprendí que el ciclo de ira y sufrimiento estaba a punto de concluir. Una extraña sensación de paz me invadió, y su mirada, ahora visible y serena, me devolvió la gratitud que yo mismo no sabía que podía albergar. Aquella presencia, que por años había encarnado el terror y el misterio, parecía haber encontrado el perdón que tanto necesitaba. El aire mismo pareció cambiar y el silencio volvió a reinar en el rancho. Con una última reverencia, la figura se desvaneció en un haz de luz que se disipó con la brisa nocturna. Sentí, en lo más profundo de mi ser, que algo pesado y oscuro había sido finalmente liberado. El rancho, que durante tanto tiempo había sido un escenario de penumbras y recuerdos dolorosos, parecía respirar aliviado, como si una maldición ancestral se disipara en el aire. Con el paso de las semanas, noté cambios sutiles pero significativos en el rancho. La naturaleza, antes silente y temerosa, ahora de vuelta a un flujo normal, se mostraba vibrante. Las vacas, reticentes a pasear por el corral, volvían a comportarse con naturalidad. Incluso el pozo, antes fuente de inquietud, había perdido ese aura terrorífica, quedando únicamente como un vestigio de un pasado que ya no dictaba el presente. Las investigaciones posteriores y la revisión de viejos documentos confirmaron que la maldición se había quebrado, liberando a la mujer del corral y, en consecuencia, al legado familiar de aquella sombra ineludible. Sin embargo, la experiencia me transformó para siempre. Comprendí que algunas verdades solo se revelan a aquellos que se atreven a enfrentarlas y que, en ocasiones, el terror y la tristeza se entrelazan con la esperanza de la redención. La historia de mi familia y la leyenda del rancho quedaron selladas en mi memoria, no solo como un relato de horror, sino también como un testimonio de la resiliencia humana ante las injusticias del pasado. El Nahual del Monte. Aún resuena en mi memoria el eco inquietante de aquellas noches en el rancho de mi familia, allá en el monte de Oaxaca, donde lo inexplicable se insinuaba en cada sombra. Desde niño siempre me habían contado leyendas sobre los nahuales, espíritus travestis capaces de adoptar formas animales y humanas. Yo, incrédulo en aquella época, nunca pensé que vería en carne propia algo tan perturbador. Hoy, con la piel erizada y el corazón acelerado, me dispongo a relatar mi propia experiencia, una que desdibujó las fronteras entre la realidad y el mito y que marcó mi vida para siempre. Aquella temporada, el calor abrasador del verano había transformado el paisaje oaxaqueño en un escenario de contrastes. La sequedad del monte se mezclaba con la humedad inexplicable que a veces descendía en las noches. Yo trabajaba como vigilante del rancho familiar, encargado de custodiar los terrenos y el ganado, pese a que en el fondo sabía que no era una tarea sencilla en un lugar tan vasto y lleno de rincones oscuros. Durante las primeras semanas, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que empezaron a llegar los primeros reportes inquietantes. Los animales aparecían muertos, esparcidos por el predio, exhibiendo marcas extrañas y profundas que no parecían infligidas por depredadores conocidos. La piel de algunas vacas estaba desgastada, como si algo las hubiera mordido con fuerza, mientras que en otras el corte era casi quirúrgico. Los trabajadores murmuraban entre sí, y el ambiente se fue tornando en un silencio tenso, quebrado únicamente por el rumor del viento y el ocasional chillido de algún ave. Yo, a pesar de haber escuchado las antiguas leyendas, traté de dar explicaciones lógicas. ¿Una enfermedad? ¿Algún depredador salvaje?
Sin embargo, en el fondo, una voz interior me advertía que aquello no era tan sencillo. Una noche, casi sin querer, me encontraba patrullando los límites del rancho, cuando el firmamento se tornó de un negro plomo y la luna apenas se asomaba entre nubes turbulentas. Mientras caminaba en silencio, solo interrumpido por el crujir de las hojas secas, algo llamó mi atención en la penumbra. A la distancia, distinguí una figura que parecía irrumpir en la oscuridad. Era un enorme perro negro, pero no era un animal común. Sus ojos centelleaban con una inteligencia casi sobrenatural, y lo más desconcertante fue ver cómo caminaba en dos patas, erguido con una postura que evocaba a un ser humano. Mi instinto de vigilante se activó de inmediato. Sin apartar la vista, tomé mi linterna y comencé a acercarme despacio, tratando de no perturbar la escena. Cada paso que daba se sentía acompañado por un peso inexplicable, como si el aire se densificara en cada metro recorrido. Entonces, en un giro que parecía desafiar la lógica, el enorme can se transformó ante mis ojos. La criatura, mientras avanzaba con una agilidad sobrehumana, empezó a encorvarse y su cuerpo adoptó gradualmente las arrugas y la flacidez de un anciano. Sus rasgos se transformaron, de bestia pasó a ser un hombre de mirada triste, con un semblante marcado por el paso inexorable del tiempo. Apenas pude distinguir sus labios al pronunciar palabras ininteligibles antes de que desapareciera entre la maleza, dejando en mi mente una mezcla de asombro y terror. Esa imagen, tan viva y perturbadora, se quedó grabada en mi alma. No tardé en hablar con la familia, quienes ya habían escuchado rumores en el pueblo vecino. Fue entonces cuando decidieron llamar a un curandero, un hombre de mirada profunda y voz pausada, reconocido por sus conocimientos ancestrales. Al llegar, el anciano nos miró a todos con seriedad y afirmó sin titubear: "Aquí hay un nahual y está marcando su territorio". A partir de esa noche, mi vida se transformó en una sucesión de incógnitas. Durante días y noches, me vi inmerso en una espiral de investigación y de vigilia. Decidí profundizar en las leyendas que habían acompañado al rancho durante generaciones, en un intento por encontrar explicaciones que se ajustaran a la realidad. Consulté a varios ancianos del pueblo, revisé viejos documentos familiares y recordé las historias narradas al calor de la fogata por mi abuela. Según las crónicas orales, existía un antiguo pacto entre un antepasado de mi familia y un ser poderoso del monte, un nahual que habitaba en las profundidades del bosque. Se decía que el espíritu, movido por la fuerza de la naturaleza, podía manifestarse en forma de animal o de hombre, dependiendo de su voluntad y de las circunstancias. El curandero, don Ernesto, se ofreció a acompañarme en una de las expediciones nocturnas para encontrar pistas sobre el enigmático ser. Con voz serena pero firme, me explicó que el nahual no era simplemente una criatura, era un ente que representaba el equilibrio entre el mundo natural y el humano, un guardián que podía enojarse si se alteraban las fuerzas del universo. Sin embargo, sus manifestaciones eran un recordatorio del precio que había que pagar por perturbar ese equilibrio, un balance que, en nuestro caso, parecía haber sido roto por alguna afrenta ancestral. A regañadientes, y pese a mi escepticismo científico, me vi forzado a considerar la posibilidad de que lo que observé aquella noche no era fruto de mi imaginación. Así, con don Ernesto y algunos de mis compañeros, emprendimos una investigación que nos llevó a recorrer senderos olvidados y a explorar zonas prohibidas del monte. Una fresca madrugada, antes del alba, nos internamos en la espesura del monte. El ambiente era denso y la niebla, casi tangible, parecía envolver cada árbol y cada roca. Caminábamos en silencio, conscientes de que cualquier ruido o movimiento podía significar la presencia de algo inexplicable. Don Ernesto iba delante, guiándose por antiguas tradiciones y utilizando amuletos que, según él, repelían a los espíritus indeseados. A medida que avanzábamos, la sensación de ser observados se hacía cada vez más palpable, como si ojos invisibles nos escrutaran desde la penumbra. En un claro rodeado de árboles centenarios, encontramos lo que parecía ser un antiguo altar, construido con piedras cubiertas de musgo y rodeadas de símbolos extraños. La atmósfera era casi sagrada, y el silencio se había vuelto ensordecedor. Allí, don Ernesto se detuvo y susurró: "Este es el punto de encuentro entre el mundo terrenal y el espiritual.
Algo en este lugar ha sido perturbado y el nahual reclama justicia. Mientras don Ernesto se dedicaba a realizar rezos y ofrendas, yo recorría con cautela el perímetro, fotografiando cada detalle. Fue en ese momento cuando, al volver sobre mis pasos, vi nuevamente al enorme perro negro. Esta vez, su mirada parecía fija en mí, como si tratara de comunicar algo. Con el corazón en un puño, intenté acercarme despacio, pero la criatura se desvaneció en un instante, dejando tras de sí una estela de frío y un eco casi imperceptible de lamentos. Conforme pasaron las semanas, los incidentes en el rancho se hicieron más frecuentes. Los animales caían en estado de mutilación inexplicable y, en ocasiones, aparecían señales de una violencia casi ritual. Mi mente se debatía entre el escepticismo y el temor. Cada noche, al realizar mi ronda, luchaba por no sucumbir a la paranoia que sembraba en mí la imagen del nahual. Las luces del rancho parecían parpadear con una cadencia irregular y sombras alargadas se deslizaban por los pasillos y cerca de los corrales. La pesadilla alcanzó su punto álgido una noche en la que, durante mi patrulla, oí pasos pesados tras de mí. Giré de inmediato y allí estaba, el perro negro, sus ojos centelleando con una furia contenida. Su presencia me paralizó y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sentí que mi corazón amenazaba con salirse del pecho. La criatura comenzó a transformarse, nuevamente adoptando la figura del anciano encorvado, pero esta vez su mirada estaba teñida de rabia y dolor. Con voz áspera y entrecortada, pronunció palabras que no pude comprender en su totalidad, más que parecían cargar con siglos de rencor y castigo. En ese instante, supe que debía enfrentar mis propios demonios. La transformación del nahual no era solo una manifestación física, sino una representación de los pactos olvidados y de la deuda que mi familia había contraído con fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Todo lo que había vivido en el rancho, cada animal muerto, cada marca en la tierra, era el reflejo de un equilibrio roto, un grito ancestral de justicia esperando ser escuchado. Durante días, luché con mis emociones, tratando de racionalizar lo que veía y sentía. ¿Era posible que aquello fuera real? ¿O simplemente mi mente, agobiada por el aislamiento y las viejas supersticiones, me jugaba una mala pasada? La respuesta parecía ser tan difusa como la niebla que envolvía el monte. Ambas opciones coexistían, forzándome a replantear mi realidad. Finalmente, comprendí que la única forma de entender aquello era adentrarme a fondo en el misterio, de aceptar tanto la parte racional como la espiritual de lo sucedido. Una noche, después de una jornada particularmente inquietante en la que los animales parecían haber sido víctimas de un ritual macabro, decidí quedarme en la choza principal del rancho. La soledad y la tensión en el ambiente hacían que cada crujido o susurro pareciera anunciar la inminente llegada de algo terrible. Con la adrenalina a flor de piel y mis sentidos agudizados, me dispuse a esperar en vela, con la esperanza de capturar de una vez por todas la esencia del nahual. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando, en el umbral de mi habitación, percibí una extraña vibración en el aire. La temperatura descendió de manera abrupta y un murmullo casi imperceptible llenó el silencio. Una sombra emergió desde la esquina más oscura y lentamente la figura del perro negro se materializó frente a mí, ahora con la forma fusionada del animal y el anciano. No vengas con temores infundados, humano, dijo con una voz que parecía arrastrar consigo el eco de muchos inviernos. La deuda se debe saldar, y el monte reclama lo que le pertenece. En ese momento, comprendí que el nahual no era un enemigo a vencer, sino un presagio de lo que había ocurrido en el pasado y de lo que se había perdido en algún momento de la historia de mi familia. Todo lo que había intentado ignorar, todos los rumores y advertencias, convergían en esa única confrontación. En un impulso nací de la necesidad de redimirme, de enmendar aquellos errores ancestrales. Recordé las palabras del curandero, las historias contadas por mi abuela, y la convicción de que, aunque todo parecía una pesadilla, aún quedaba la posibilidad de encontrar la verdad. Con una mezcla de temor y determinación, extendí mi mano temblorosa, sin saber si era un gesto de rendición o de desafío. La figura se inclinó, y en sus ojos vi una profunda tristeza, una manifestación de culpa y remordimiento que trascendía cualquier concepto de maldad. No busques venganza, sino justicia, repitió,
antes de desvanecerse tan rápido como había aparecido, dejándome con el corazón hecho trizas y una inquietud que aún hoy me acompaña. Aquella experiencia me obligó a adentrarme en los rincones olvidados de mi historia familiar. Revisé documentos antiguos, hablé con parientes de mayor edad y me sumergí en el estudio de las antiguas tradiciones oaxaqueñas. Poco a poco, empecé a comprender que mi familia había hecho un pacto, sin saberlo, con los espíritus del monte. En busca de prosperidad y protección, mis antepasados habían sellado un acuerdo con un nahual, un ser que equilibraba la vida con la muerte, lo justo con lo injusto. Pero ese pacto tenía un precio, uno que se manifestaba en la forma de la aparición del enorme perro y, posteriormente, en la figura del anciano encorvado. La revelación fue tan abrumadora como esclarecedora. La marca en los animales, las mutilaciones inexplicables, no eran simples accidentes, sino señales de que el equilibrio se encontraba roto. El nahual estaba reclamando su parte, dejando claro que, mientras persistiera la deuda, su furia se manifestaría de manera implacable. Decidí, entonces, que la redención del pasado debía buscarse a través de un acto que reconciliara la tradición ancestral con el mundo moderno. Con la ayuda de don Ernesto y otros sabios del pueblo, organizamos una ceremonia para apaciguar el espíritu del monte. La noche elegida para el ritual fue una en la que la luna llena parecía ofrecer su luz como único testigo de nuestra intención. Bajo un cielo estrellado y en medio del monte, se trazó un círculo sagrado. Los tambores resonaron en la oscuridad y el aire se llenó de cánticos y plegarias. Mientras recitábamos las antiguas oraciones, sentí una energía envolvente que me impulsaba hacia una comunión con la esencia del monte. Cerré los ojos y en esa penumbra casi mística, reviví cada uno de mis encuentros con el nahual, la mirada del perro que caminaba en dos patas, la transformación angustiosa hacia el anciano y las palabras que, con un tono casi doliente, habían reclamado la justicia del monte. En el clímax de la ceremonia, cuando el murmullo del viento se unía a los cánticos en un clamor de unión entre lo humano y lo ancestral, sentí una presencia inusitada en el centro del círculo. Abrióse paso, casi imperceptiblemente al comienzo, pero con fuerza creciente, el nahual había llegado. Esta vez, la aparición fue diferente. Ante mis ojos se presentó una figura compuesta, a la vez bestial y humana, pero con una serenidad que contrastaba con el terror inicial. Su cuerpo emanaba una luz suave y apenas perceptible, y por un breve instante, la tensión en el ambiente se transformó en una calma inquietante. Don Ernesto dirigió la ceremonia con una solemnidad que parecía conectarse directamente con el espíritu. Con voz pausada y llena de reverencia, pronunció las palabras que, según la tradición, sellarían el pacto entre nuestro mundo y el del monte. Mientras lo escuchaba, sentí que algo en mi interior comenzaba a cambiar, la angustia se disolvía poco a poco, dando paso a una aceptación amarga pero necesaria. El nahual se inclinó frente a mí y en un gesto simbólico parecía reconocer la validez de nuestro intento por enmendar errores de antaño. La manifestación se alargó durante minutos que parecieron eternos. De pronto, como si un velo se levantara, la figura se desvaneció en la noche sin dejar rastro, dejando tras de sí una paz inquieta y la certeza de que habíamos cruzado un umbral ineludible. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el murmullo de los tambores apagándose lentamente. Todos los presentes sentimos que algo profundo había ocurrido, que el equilibrio entre lo natural y lo espiritual había sido, aunque brevemente, restaurado. Los días posteriores al ritual fueron testigos de una notable transformación en el rancho. Las señales de violencia y desorden que habían plagado el lugar comenzaron a disiparse de manera inexplicable. Los animales volvieron a moverse con naturalidad, y las marcas extrañas que adornaban sus cuerpos se fueron aclarando como cicatrices que lentamente sanan. La atmósfera, antes cargada de tensión, se impregnó de una calma que invitaba a la reflexión. Yo, sin embargo, sabía que el encuentro con el nahual había cambiado mi perspectiva sobre la vida y la muerte, sobre las creencias y la realidad.
Había sido testigo de la existencia de fuerzas que escapan al entendimiento científico, fuerzas que, a pesar de su apariencia aterradora, no eran inherentemente malignas sino que exigían respeto y equilibrio. Comprendí que el monte, con sus misterios y sus viejas tradiciones, era un recordatorio constante de que la humanidad no está sola, de que la naturaleza es un ente vivo al que se debe honrar. En los meses que siguieron, mi relato se convirtió en una parte indeleble de mi identidad. Escribí cada detalle, cada emoción, con la esperanza de que alguien pudiera comprender que el terror y la belleza de lo desconocido caminan de la mano. Muchas noches, al recordar la inmensidad de aquel encuentro, cierro los ojos y siento la presencia cálida y serena del Nahual, recordándome que el equilibrio se alcanza solo cuando se aceptan tanto nuestras sombras como la luz. La cabra maldita del rancho. Aún recuerdo con nitidez aquellos días en el rancho, en lo profundo de Chiapas, donde la frontera entre lo cotidiano y lo inexplicable se volvía cada vez más difusa. Siempre fui un campesino sencillo, acostumbrado a la rutina del campo, al ritmo pausado de la tierra y al lenguaje silencioso de los animales. Pero una mañana, algo empezó a suceder que cambiaría para siempre mi percepción de la naturaleza. Desde hacía semanas, noté comportamientos extraños en varios animales del rancho. Al principio, pensé que se trataba de algún cambio en la alimentación o de una temporada inusual. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las explicaciones lógicas se agotaban ante la evidencia. Algunos animales simplemente se quedaban quietos, como si observaran algo invisible. Otros se negaban a comer, manteniéndose en un estado de aparente letargo, y en ocasiones, uno que otro desaparecía durante la noche para reaparecer al día siguiente con una mirada extraña, con los ojos demasiado grandes, fijos y casi vacíos de vida. Nadie en el pueblo hablaba de ello abiertamente, pero yo podía sentir que había un secreto que se gestaba en el aire. Una de esas noches, mientras cerraba el corral y me preparaba para terminar mis quehaceres, observé una escena que heló mi sangre. Allí, en la penumbra del anochecer, vi como una de las cabras, a la que siempre había conocido por su comportamiento tranquilo, se levantó sobre sus patas traseras. La criatura no parecía asustada ni agresiva, simplemente se quedó erguida, con una mirada inhumana, y me siguió con pasos lentos y medidos por todo el corral, sin parpadear ni titubear en su caminar. Fue un instante tan breve como eterno, que sacudió mi alma y dejó en mí una sensación de inquietud que ni el amanecer logró disipar. Durante los días siguientes, me debatí entre la incredulidad y el temor. Cada mañana, al salir al campo, encontraba a los animales con ese mismo aire inexplicable. Algunos se agrupaban en silencio, como si esperaran a que algo sucediera, mientras que otros parecían meramente existir en un estado de aparente letargo. Me pasaba horas observando sus movimientos, tratando de comprender alguna lógica oculta en su comportamiento anómalo. Pero las respuestas no llegaban, solo se multiplicaban las preguntas. ¿Por qué se negaban a comer? ¿Qué era lo que los miraba, o tal vez lo que ellos mismos representaban? ¿Acaso una fuerza invisible estaba detrás de aquello? Decidí que tenía que actuar. Reuní mis pocas pertenencias y algunos instrumentos de medición que tenía guardados en el caserón del rancho, un par de binoculares viejos, una cámara prestada por algún vecino y, sobre todo, un cuaderno en el que anotaba cada extraño acontecimiento. Mis días se convirtieron en una sucesión de vigilias interminables y anotaciones meticulosas. Cada detalle quedaba registrado, desde el momento en que veía los ojos inexpresivos de los animales hasta aquellos instantes en que desaparecían y reaparecían sin dejar rastro, con los ojos cambiados, como si estuvieran poseídos por algo más. No tardé en compartir mis inquietudes con don Evaristo, el anciano que había dedicado su vida a las tradiciones y creencias del lugar. Con voz pausada y mirada profunda, me dijo: «Muchacho, lo que tú estás presenciando no es obra del azar, sino la manifestación de algo que va más allá de lo natural. Hay quienes creen que existen animales que no son animales, seres que en apariencia adoptan la forma de la fauna, pero que en esencia son algo distinto, algo que busca comunicarse o, peor aún, marcar territorio en nuestro mundo.
Don Evaristo me habló de antiguas leyendas, de espíritus o entidades que se deslizan entre la realidad y lo onírico, capaces de adoptar formas que desafían toda explicación lógica. Yo, aunque escéptico, comencé a sospechar que, en mi rancho, las fronteras entre lo vivo y lo desconocido se estaban desdibujando. La atmósfera en el rancho se volvió cada vez más densa y opresiva. Aquellas criaturas de mirada vacía y de comportamientos erráticos parecían cobrar mayor protagonismo en cada jornada. La situación alcanzó un punto crítico cuando, una madrugada, encontré a la familia de conejos, usualmente inquieta y siempre correteando, completamente inmóvil en un pequeño claro del campo. Sus ojos, antes brillantes y curiosos, ahora reflejaban algo inerte, casi como si se hubiese apagado la chispa de la vida. La imagen me persiguió durante días. Esa noche, ya acostado en mi modesta habitación, tuve un sueño inquietante. Caminaba por un sendero de tierra en medio del campo y veía a cada animal, cada uno me observaba de forma fija. Alrededor de mí, la penumbra se llenaba de figuras que, a pesar de tener forma familiar, traicionaban en su silencio y reposo una presencia ajena y perturbadora. Me desperté con el corazón latiéndome desbocado, sin poder comprender si todo había sido producto de mi imaginación o si, de alguna manera, había aceptado en mi mente la visión de algo que aún no comprendía. Al amanecer, decidí revisar el corral con detenimiento. Recorrí cada rincón en busca de pistas, pequeñas huellas extrañas en la tierra, señales de arañazos en la madera y rastros en donde los animales solían merodear. Lo que encontré me dejó perplejo. Había marcas, largas y delgadas, que parecían dibujadas con precisión quirúrgica en la tierra, como si alguien o algo hubiera trazado un patrón deliberado. Esos signos se extendían por el terreno y, sorprendentemente, parecían converger en una parte del corral que yo desconocía. Intrigado y cada vez más asediado por la incertidumbre, recogí las evidencias y me propuse una nueva estrategia: seguir de cerca el recorrido de los animales en las noches, con la esperanza de captar algún movimiento que explicase esos comportamientos. Esa misma tarde, mientras me preparaba con todo el equipo, una brisa fría recorrió mi rostro y me hizo estremecer. Algo se movía en la sombra, pero no era ni humano ni del todo animal, sino una presencia intangible que se deslizó por el borde del campo, dejándome la sensación de que alguien, o algo, me observaba. Esa noche decidí acampar cerca del corral, en un pequeño cobertizo que había construido entre árboles dispersos. La idea era tener una visión completa de todo lo que sucediera, sin tener que deambular afuera, a merced de la oscuridad. Con mi viejo refractor y la cámara lista, me instalé en silencio, con la esperanza de que la noche me revelase algo que las palabras y las leyendas no podían explicar. Pasaron las primeras horas sin incidentes, salvo el ocasional murmullo del viento y el lejano ulular de algún búho. Estaba a punto de quedarme dormido cuando, de repente, vi una silueta moverse lentamente a lo lejos. No era el contorno de un animal cualquiera, pues la figura se movía de forma deliberada y acompañada de una extraña quietud. A medida que mis ojos se adaptaban a la penumbra, pude distinguir que se trataba de una cabra. Pero no era la cabra que yo conocía. Su figura se había tornado antinatural y, en lugar de caminar en cuatro patas, se mantenía en dos, como si esa postura fuera más estable o significativa para ella. El animal avanzaba en mi dirección, y aunque sentí el impulso de alzar mi linterna, algo en mi interior me retuvo. No era el instinto de un cazador ni la curiosidad de un científico, era un miedo ancestral que me decía que era mejor observar sin interferir. La cabra se detuvo justo a unos metros de mi puesto. Pude ver sus ojos, fijos y brillantes, sin la vital chispa de cualquier ser vivo. Esa mirada, inexpresiva y perturbadora, se clavó en mi alma. Parecía que, en ese instante, la criatura pretendía comunicarme algo que trascendía las palabras. Con el paso de los minutos, la cabra se desplazó lentamente, bordeando mi pequeña zona, como marcando el territorio. Yo sentía que cada segundo aumentaba la tensión, que el aire mismo se espesaba con el peso de lo desconocido. Noté que mi corazón latía de manera desbocada y, con cada respiración, me inundaba una mezcla de temor y fascinación. Era imposible distinguir si estaba siendo testigo de una aberración natural o de algo salido de una pesadilla. Esa noche en el cobertizo fue la más larga y aterradora que pude recordar.
Tras la inquietante visita de la cabra, el silencio fue roto por una serie de ruidos sutiles, pasos en la maleza, arrastre de cuerpos y el ocasional sonido como de un murmullo inhumano. Mi mente se debatía entre creer que se trataba de un enjambre de imaginación y aceptar la posibilidad de que algo verdaderamente extraordinario estuviera ocurriendo en el rancho. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, desperté abruptamente por un sonido intenso, un gruñido tan bajo y resonante que parecía emanar del mismísimo suelo. Me levanté, con dificultad, y abrí la linterna con manos temblorosas. Al iluminar la zona, vi a varios animales reunidos en un círculo, mirándome fijamente. La escena era surrealista, los ojos vacíos de las ovejas, el rostro inexpresivo de los perros y la silenciosa presencia de aves que, en lugar de volar, estaban enmarcadas en el aire como si estuvieran suspendidas en el tiempo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, que la barrera entre la lógica y el misterio se desvanecía. La cámara en mi costado no paraba de hacer clics automáticos, capturando cada detalle, cada sombra, como si quisiera preservar para siempre el instante en el que los animales se transformaban en algo irreconocible. Justo en ese momento, la cabra, la misma que había estado siguiéndome, se deslizó de nuevo hacia mi posición. Con una lentitud que desafiaba la naturaleza de los seres vivos, se posicionó a pocos pasos de mí y, sin previo aviso, giró su cabeza en dirección contraria. Seguí con la mirada su línea de visión, y fue entonces cuando vi, en el extremo del corral, detrás de un viejo granero, se cernía una figura humana. No era un hombre común, su silueta se movía de forma errática, y a medida que intentaba observarlo con mayor claridad, noté que parecía desvanecerse en la penumbra, pero lo que más me impactó fue que, por un instante, sus ojos brillaron con el mismo brillo inexpresivo que habían invadido la mirada de los animales. Una sensación de terror absoluto me envolvió. ¿Quién o qué era ese ser? ¿Y cuál era su vínculo con las extrañas transformaciones del rancho? Al amanecer, con el corazón aún acelerado, salí del cobertizo decidido a encontrar respuestas. Caminé por el rancho, examinando cada rincón, cada sombra y cada marca en la tierra. Empecé a relatar lo ocurrido a quienes quisieran escuchar, pero la reacción general era una mezcla de escepticismo y temor reverente ante lo inexplicable. Algunos vecinos murmuraban que, en tiempos antiguos, se hablaba de espíritus animales, de entidades que podían habitar en la forma de bestias para comunicarse con los humanos. Otros, más pragmáticos, descartaban todo como el fruto de la imaginación de un hombre solitario. Yo, sin embargo, estaba convencido de que había algo real detrás de aquellas apariencias tan inquietantes. Con la ayuda de don Evaristo, que me había acompañado durante algunas de mis andanzas nocturnas, comencé a revisar antiguos registros y leyendas del lugar. Descubrí que había menciones de animales que no son animales en antiguos códices y relatos orales. Según esas viejas crónicas, en épocas de gran conflicto o de desequilibrio en la tierra, algunas entidades adoptaban formas de animales para advertir a los hombres o para castigar una falta olvidada. La idea me heló la sangre, pero a la vez me impulsó a profundizar, a registrar cada detalle, cada cambio en el comportamiento de los seres que habitaban mi rancho. En mis anotaciones comencé a trazar un patrón. Noté que la mayoría de las alteraciones coincidían con noches de luna nueva o con periodos de inusitada quietud en la naturaleza. Además, las desapariciones y las transformaciones parecían focalizarse en ciertas áreas del rancho, como si hubiera zonas marcadas por una energía extraña, casi sobrenatural. Un día, mientras recorría el terreno, encontré un viejo roble cuya base estaba rodeada de símbolos tallados en la corteza. La inscripción, apenas legible por el paso del tiempo, evocaba palabras que se perdían entre la superstición y la advertencia. No pude evitar sentir que aquel árbol era testigo silencioso de secretos muy antiguos. Con cada nueva noche, los sucesos se intensificaban. Ya no eran solo manifestaciones aisladas, los animales, antes obedientes a los ciclos naturales de la vida en el rancho, comenzaban a comportarse de forma coordinada, casi como si actuaran bajo un mandato colectivo. Mi soledad se transformó en una obsesión por descubrir lo que estaba ocurriendo. Empecé a ser perseguido por la imagen de la cabra que se mantenía en dos patas y la figura humana que emergía entre las sombras. Esa doble presencia me helaba hasta la médula,
pero también me parecía que era la clave para descifrar un enigma mucho mayor. Una noche, mientras anotaba en mi cuaderno los últimos sucesos, sentí una presencia a mi lado. Giré bruscamente y vi, en la entrada del corral, no solo a la cabra, sino a varios animales mirándome intensamente. Por un breve instante, sus ojos parecieron brillar con un fulgor metálico, como si reflejaran una luz interior desconocida. Fue en ese instante que comprendí, no se trataba solo de un comportamiento errático, sino de una transformación que afectaba a cada ser del rancho. Los animales, de alguna manera, estaban asumiendo otra dimensión, una existencia que parecía paralela a la nuestra. Decidí entonces que debía enfrentarlo. Si aquellas criaturas eran el vínculo entre nuestro mundo y algo invisible, yo tenía que ser el primero en adentrarme en ese umbral para ponerle fin o, al menos, comprenderlo. Con una determinación nacida del temor y la fascinación, organicé un plan para pasar una noche entera en el centro del corral, justo donde se concentraban las evidencias. Con mi cámara, una linterna potente y mi viejo cuaderno, me dispuse a esperar a que la naturaleza revelase su secreto. La noche llegó lenta y espesa, y una neblina densa pareció envolver todo a mi alrededor. El silencio era absoluto, roto únicamente por mis respiraciones y el ocasional murmullo distante de algún animal. Sentado en un pequeño banco de madera improvisado, me concentré en observar cada movimiento, en intentar capturar la esencia de lo que estaba sucediendo. No mucho después de la medianoche, noté que los animales comenzaron a reunirse de forma insólita. Formaron un semicírculo en el centro del corral y, en medio de ellos, la cabra apareció, erguida sobre sus patas traseras, tal y como la había visto aquella primera noche. Sus ojos, fijos y sin brillo, recorrían el lugar sin expresar emoción alguna. En ese preciso momento, la atmósfera cambió drásticamente. Una vibración casi imperceptible empezó a recorrer el suelo y de repente la tierra tembló levemente. Los animales se quedaron aún más quietos y por unos instantes el tiempo pareció detenerse. Sentí una fuerza invisible, una especie de energía ancestral que me invadía y me hacía cuestionar todas mis certezas. La cabra dio un paso adelante y, como si respondiera a una señal silente, empezó a caminar lentamente hacia mí. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaban, y no pude evitar sentir que estaba a punto de cruzar el umbral entre lo conocido y lo inexplicable. Justo cuando la cabra estuvo a escasos metros de mí, algo insólito sucedió. No fue un cambio brusco, sino una transformación sutil que me dejó atónito. Los ojos de la cabra comenzaron a reflejar una luz interior, y su postura, por instantes, parecía adoptar rasgos casi humanos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y comprendí, en un fugaz instante, que aquello era mucho más que un animal deformado por el miedo o una manifestación de la naturaleza. Era la encarnación de un antiguo secreto, un mensaje de aquellos tiempos olvidados por la razón. En ese momento, un murmullo ininteligible emergió de lo profundo de la neblina. Las figuras de los animales parecían dialogar entre sí, y yo, a pesar del terror, sentí una urgencia de escuchar, de comprender su lenguaje. Fue entonces cuando percibí la presencia de una figura humana en la distancia, algo difuso pero inconfundible, acercándose lentamente al corral. La figura parecía vestida de manera sencilla, con una ropa que recordaba a tiempos pasados, y sus ojos mostraban una mezcla de pena y resolución. La figura se detuvo al borde del corral y, en un susurro que parecía provenir de otro mundo, pronunció palabras que se perdían en el viento. No pude comprenderlas, pero su mensaje fue claro: había un conflicto no resuelto, una deuda con la tierra que debía ser saldada. La imagen se desvaneció tan súbitamente como había llegado, dejando tras de sí una sensación de vacío y urgencia. Durante el resto de la noche, los animales se fueron dispersando lentamente, como si algo los hubiera liberado de un hechizo que los mantenía inmóviles. Pero la sensación de que aquello no terminaba, de que un mensaje urgente quedaba sin respuesta, me acompaña hasta el día de hoy. Salí del corral esa madrugada con la convicción de que debía buscar respuestas en los recodos más profundos de la memoria del rancho y en las leyendas que mis mayores solían contar. Con el paso de los días, la normalidad fue intentando resurgir en el rancho, pero yo sabía que nada volvería a ser igual.
Reuní todas mis notas, imágenes borrosas y fragmentos de aquella noche para relatar lo sucedido a don Evaristo y a algunos de los ancianos del pueblo. Ellos, con expresiones graves, me contaron que, según la tradición, había episodios en los que la naturaleza se manifestaba de forma aberrante como advertencia de que un equilibrio milenario estaba siendo perturbado. Los animales, en ocasiones, se convertían en portadores de mensajes, en heraldos silenciosos de un cambio inminente. Entre los relatos, surgió la historia de un campesino de antaño, cuyos animales habían comenzado a comportarse de forma extraña y, en un intento de apaciguar la furia de la tierra, el hombre mismo desapareció sin dejar rastro. Esa leyenda me heló la sangre, pues en mis sueños revivía esa imagen, un hombre solitario, rodeado de animales con ojos vacíos, y una atmósfera de lamento que se extendía por toda la hacienda. Impulsado por la necesidad de evitar que la historia se repitiera, decidí investigar cada rincón del rancho en busca de signos, de mensajes ocultos en la tierra y en las inscripciones de viejas estructuras. Encontré marcas en las paredes del granero y en los postes del corral, símbolos que evocaban antiguas runas, como si la tierra misma hubiera decidido dejar un rastro para quienes tuvieran el valor de leerlo. Poco a poco, armé un mosaico que sugería que el cambio en los animales era consecuencia de un desequilibrio provocado por actos olvidados, de una deuda con la tierra que se exigía saldar. Cada mañana, al recorrer los mismos senderos, aún puedo ver el destello en los ojos de una cabra o la quietud de una oveja que parece meditar en silencio sobre un destino incierto. Los animales del rancho han retomado, en apariencia, su curso habitual, pero en mi interior sé que hay secretos latentes, mensajes que esperan ser descifrados por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. La noche en la que vi a la cabra erguida en dos patas, aquella imagen de mirada inhumana, se ha convertido en un recordatorio perenne de lo que habita en la frontera entre la vida y el misterio. Y aunque mi relato pueda parecer un delirio de un hombre asediado por el aislamiento, lo que viví es tan real como el peso de la tierra bajo mis pies. Aprendí que, a veces, los animales no son simplemente animales, sino guardianes de un equilibrio milenario, portadores de mensajes que desafían la comprensión humana. Díganme ustedes, ¿de verdad creen que todo esto son solo leyendas? ¿Solo cuentos de rancho? Porque cada historia tiene testigos. Personas que no volvieron a ser las mismas después de lo que vieron. Un tren fantasma, un hombre que cambia de forma, animales que ya no son animales. ¿Y si un día les pasa a ustedes? Déjenme sus teorías en los comentarios, porque hay cosas que ni la ciencia puede explicar. Y recuerden, el terror más real es el que nadie quiere creer.